Y este día vamos a seguir con nuestro estudio en la primera carta de los Corintios, la primera epístola a los Corintios. Y quisiera titular el mensaje este día: sé fiel donde te encuentres. Sé fiel donde te encuentres. Y vamos a ver hoy la primera carta de los Corintios, capítulo 7, y vamos a ver los versículos 17 al 24. Quisiera solamente dar una pequeña introducción para, tal vez no nos habían escuchado, pero hemos estado viendo la epístola de los Corintios, que es una carta de corrección que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, porque habían ciertas cosas que no estaban bien. Y Pablo les escribió para corregir esto, pero también nos dimos cuenta que los corintios le habían mandado una carta a Pablo y le habían hecho ciertas preguntas sobre el matrimonio, preguntas sobre el estado social, preguntas que regían su vida. Y Pablo les contestó por medio de esta epístola, y vamos a ver algunos de los problemas que habían en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Nos dimos cuenta que habían divisiones, facciones, había inmoralidad sexual, había indisciplina en la iglesia, había jactancia, había orgullo, y Pablo comenzó a tratar con estas cosas. Entonces vamos a ver ahora. En la iglesia de Corinto, tal vez como en la iglesia moderna, había mucho descontento. La gente no estaba contenta, no estaba satisfecha en donde estaban en su vida. Y algunos creyentes, como vimos la semana pasada, querían cambiar su estado matrimonial, ¿se acuerdan? Que Pablo estuvo que decir, ¿saben qué? Si se convirtieron y sus cónyuges no se convirtieron, pero quieren vivir con ustedes, no los dejen, ¿se acuerdan de eso? Porque habían algunas personas que se querían separar de su matrimonio y querían comenzar de nuevo, pero Pablo dijo, no. Dice, si una persona está casada y su cónyuge quiere vivir con ellos, entonces vivan con ellos, no los dejen. Nos recordó del mandamiento de Jesús, de que si alguien está casado y se separa por cualquier razón de su cónyuge, no debe volver a casarse, debe quedarse o reconciliarse con su cónyuge o quedarse soltero, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Y bastantes cosas que se tenían que tratar en la iglesia de Corinto. Ahora, otros creyentes esclavos querían ser libertados, y otros creyentes querían usar su libertad en Cristo para racionalizar el pecado. Entonces había un montón de cosas que Pablo tenía que tratar. Y y les escribió esta carta. Estas cartas son cartas muy extensas, pero son inspiradas por el Espíritu Santo. Y ha sido por la gracia de Dios de que fueron compiladas, fueron unidas con las demás epístolas, los demás libros de la Biblia, fueron preservados milagrosamente a través de muchos siglos, porque siempre ha habido gente a través de la edad que ha querido destruir la palabra de Dios, pero por su gracia fue preservada y aquí la tenemos. Y los principios que se encuentran aquí, aunque fueron escritos hace más de 2000 o como 2000 años, esos principios siguen aplicables a nosotros. Y es lo que tenemos que hacer cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que ver, ok, pues fue escrito a esa audiencia, tenían diferentes costumbres, tenían diferentes, en una posición diferente, pero tenemos que ver cuál es el principio eterno que podemos sacar de esto para aplicar a nuestra vida. Ese es el reto de todo predicador. Ok, pastor, ok, yo sé lo que dice, pero ¿cómo se aplica eso a mi vida? Eso es el reto. Pero yo quisiera retarles a ustedes que cuando lean las escrituras, ustedes le preguntan al Señor también, Señor, ¿cómo se aplica lo que estoy leyendo a mi vida? Y el Espíritu Santo se lo revela porque Él es fiel. Ok, vamos a comenzar en el nombre del Señor. Entonces dice el versículo 17 del capítulo 7, dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto es muy interesante lo que Pablo dijo. Entonces, escriban sus papeles.
Pablo expresó el principio del contentamiento que es requerido de todo creyente. Lo voy a volver a decir. Pablo expresó el principio del contentamiento. Si quieren, también pongan una línea abajo, el contentamiento que es requerido de todo creyente. Entonces, no importa dónde estemos, dónde nos encontremos, si estamos en plenitud o en escasez, si estamos en salud o enfermedad, si tenemos una sociedad, una posición social alta o baja, si tenemos mucha educación o poca educación, si estamos en el Señor, tenemos que estar contentos y satisfechos donde estemos. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Pablo les habló eso. Y la regrese, por favor. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, el llamado del que está hablando aquí, cuando dice, los llamó, está hablando del llamado de la salvación. Los que servimos a Jesús hemos sido llamados a la salvación. Nadie se puede llamar a sí mismo. Nadie puede jactarse de decir que ellos solo se salvaron, porque dice la palabra de Dios que es el Padre el que dirige el corazón de las personas hacia el Hijo, hacia la salvación, ¿verdad? Entonces es Dios quien nos llama. Entonces nosotros los creyentes tenemos una posición muy elevada en Cristo y fuimos llamados por Él, respondimos a ese llamado y ahora estamos en el camino de Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que donde Dios los llamó, donde fueron salvos por la gracia de Dios, dice que permanezca donde está, dice así haga, dice esto ordeno en todas las iglesias. Entonces todos los creyentes hemos sido llamados por el Señor a la salvación, ¿verdad? Si pudiéramos comprender, si pudiéramos entender nuestra posición en Dios, ese llamado más alto que tenemos, yo pienso que nunca nos quejaríamos, ¿verdad? Si pudiéramos comprender lo que quiere decir que estamos sentados en las regiones celestes en Cristo Jesús, ya estamos con Él. Tenemos, en otras palabras, nuestro nombre en algún lugar en el cielo está escrito, nos conocen, te conocen. Si yo menciono el nombre de Matías Codesal en el cielo, oh sí, recibió al Señor en tal tiempo, se bautizó en tal tiempo, él es siervo mío. Si menciona el nombre de Daniela Aguilera, oh sí, aquí está, mira su lugar. O sea, es algo extraordinario que si nos ponemos a pensar un poco, hey, ¿sabes qué? Mi nombre está escrito en los cielos, me conocen, ¿verdad? Aquí en la tierra a lo mejor no nos conocen ni el calcetín, ¿verdad? A no les importa si vivimos o morimos, ¿verdad? Pero ¿sabes a quién le importa? Le importa a Dios, le importa a los ángeles del cielo. Cuando se menciona tu nombre en el cielo, sí, él es mi hijo, ella es mi hija, ¿verdad? Pero lo interesante de eso es que las personas famosas en el mundo que no tienen al Señor, a lo mejor son famosísimos, ¿verdad? Que hay nombres que podemos mencionar que rápido sabemos quiénes son, ¿verdad? Personas de la cinematografía, atletas, políticos, personas controversiales. Si les digo un nombre ahorita, no sé si sea sabio decirlo o no, pero si digo Michael Jordan, ¿quién sabe quién es Michael Jordan? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Quién más? No, mejor no voy a mencionar nombres, pero ustedes entienden el punto. Hay personas en el mundo que son famosísimas, que no hay necesidad de explicar quiénes son o nada, porque todo el mundo sabe quiénes son, ¿verdad? Pero les voy a decir un secreto. Menciona su nombre en el cielo y ¿saben qué van a decir? ¿Quién? ¿De quién estás hablando? A ver, busquen el nombre del libro de la vida. ¿Está el nombre ahí? No sé de quién estás hablando. Pero menciónale un nombre del Hijo de Dios. Menciónale a Eileen Codesal. Oh, sí, cómo no, mira. A ver, saquen el libro de la vida, lo abren ahí. Ahí está escrito Eileen Codesal, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa, ¿verdad?
Nuestro nombre está escrito en la eternidad. Como les digo, este mundo no nos conoce, tal vez nunca nos va a conocer, pero no importa. La cosa es que Dios nos conoce. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosos nuestros nombres. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, dice, no se maravillen, no se contenten de que los demonios se sujetan a ustedes en mi nombre, dice, sino estén contentos, estén satisfechos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque lo de este mundo es temporal, pero lo del mundo, lo del camino de Dios es eterno. Es eterno. Y nadie nos los puede quitar. Nadie nos los puede quitar. Por eso Pablo dice, donde Dios los llamó, así permanezcan. Estén satisfechos, estén contentos, ¿verdad? Fueron llamados a la salvación. Tienen un destino glorioso. Tienen una posición elevadísima, elevada en Cristo Jesús. Es lo que Pablo le está diciendo. Entonces yo quiero animarnos en este día que tenemos una posición gloriosa en Jesús. Estemos contentos. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Suceda lo que suceda. Encontremos contentamiento en el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, donde Dios nos llamó y como Dios llamó a cada uno. Qué hermoso. Entonces, es interesante aquí, la palabra griega aquí que se usa de ordeno, es la palabra diatazo. Es la palabra griega, dia significa fondo o minuciosamente, y tazo significa orden. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, dice, estoy dando una orden a fondo, minuciosa. Es un término militar donde en el ejército existe lo que se llama la cadena de mando o la cadena de comando, que quiere decir que están los generales, están los coroneles, están los tenientes, están los sargentos y están los soldados. Y cuando se da una orden de este tipo de atazo, quiere decir que la orden viene desde arriba y corre por toda la cadena de mando y llega hacia los soldados. O sea, es una orden firme. Lo que está diciendo Pablo, ordeno minuciosamente, dice, en todas las iglesias, que la gente esté contenta, que la gente esté satisfecha en donde están. ¿Ves? O sea, es ¿cómo se dice? Inequívoca o inequivocable. No hay equivocación en esta orden. ¿Y por qué es importante esto? Porque la actitud que nosotros tengamos va a afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación el uno con el otro. Va a afectar si vamos a ser eficaces en el servicio y el camino de Dios. Si siempre andamos con una actitud negativa, va a afectar a nosotros, va a afectar a nuestras familias, va a afectar nuestra relación con Dios, va a afectar nuestra relación el uno con el otro. Por eso es importante que nosotros nos detengamos y digamos, ¿cuál es mi actitud en este momento? ¿Estoy caminando en el gozo del Señor? ¿Estoy contento y satisfecho donde estoy? Tengo que aprender a hacer eso. Porque mira, hay personas que se van de lugar a lugar, están brincando de acá para allá, buscando contentamiento. ¿Y saben lo que pasa? Nunca lo encuentran, porque el contentamiento tenemos que arreglarlo aquí. Entonces, cuando nosotros arreglamos el asunto del contentamiento aquí, no importa dónde nos manden, no importa si Dios nos manda a Alaska o nos manda al Ecuador, a los lugares más calientes, vamos a tener contentamiento. Por eso Pablo dio esa orden. Miren, voy a empezar con esto, les voy a ordenar, estén satisfechos donde están. ¿Ok? Porque uno no tiene que permanecer necesariamente donde está. Ahorita vamos a ver eso, pero tenemos que arreglarlo. Como dicen en inglés, we gotta get it right here. Tenemos que estar bien con Dios en esa situación. Y es algo que he tardado años para aprender, ¿verdad? Porque uno como humano quiere que todo vaya color de rosa, ¿verdad? Quiere ir por una carretera derechita, que no haya piedras, que no haya montañas, que no haya valles, que no haya nada. Y queremos andar a gusto. Es nuestra naturaleza.
Pero la verdad es que la vida no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a estar contentos, satisfechos, donde Dios nos tenga. Ok, vamos a seguir. Dice versos 18 y 19. Fue llamado algunos siendo circunciso, que dice circunciso. Fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí está. El guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Escriban sus papeles. Pablo expresó el principio del contentamiento que es requerido, disculpen, me equivoqué. El recibir a Jesús como nuestro Salvador no significa que tenemos que abandonar nuestra identidad racial y cultural. El recibir a Jesús como nuestro Salvador no significa que tenemos que abandonar nuestra identidad racial y cultural. Entonces, ¿por qué era importante? ¿Qué estaba pasando ese tiempo? Miren, habían creyentes que los llamaban judaizantes, que insistían en que los gentiles, los hombres, tenían que circuncidarse para ser salvos, ¿verdad? Es tremendo eso. Entonces les estaban dando el mensaje equivocado de que la gracia del Señor junto con la circuncisión equivalía a salvación. Pero Pablo dijo, no. Dice, si Dios te llamó siendo incircunciso, si eras gentil, quédate como gentil. Si Dios te llamó siendo circuncidado o judío, quédate así. ¿Cómo estás? Porque sucedía algo muy curioso también, que así como había judaizantes que insistían en que los gentiles se tenían que circuncidar, había judíos, escuchen esto, que querían desasociarse con el judaísmo completamente y revertir la circuncisión. Yo me pregunto, ¿cómo está eso? Había un proceso, pueden ver la literatura rabínica, que había un proceso para revertir la circuncisión. No sé qué sería, no quise investigar más. Si alguien quiere investigar, investigue, pero a ese punto habían llegado. Entonces los gentiles se querían ser judíos, los judíos se querían deshacer de ser judíos. Pero lo que Pablo estaba diciendo es, donde te llamó el Señor, está contento, encuentra satisfacción. No te quieras hacer, ¿verdad? ¿Naciste argentino? Quédate argentino. ¿Naciste mexicano? Quédate mexicano. ¿Naciste asiático? Quédate asiático, ¿verdad? Dios no mira eso, a Él no le interesa, ¿verdad? A Dios no le interesa. ¿Qué le interesa al Señor? Guardar los mandamientos. Que guardemos los mandamientos del Señor. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo se aplica ahora esto? Hay iglesias que dicen, te tienes que vestir como nosotros, tienes que hacer los ritos que nosotros hacemos. Si no, olvídate, ve a hacer fila al infierno. Existen cultas. Entonces, el punto es de que los ritos, tradiciones, no todas son malas, hay tradiciones buenas, no me malentiendan. Pero si estamos contando en que esas tradiciones, esos ritos nos van a salvar, ahí está el problema. ¿Ves? Ahí está el problema. Entonces dijo Jesús, si vosotros me amáis, guardarán mis mandamientos. Eso es lo que les estaba diciendo. Miren, la circuncisión y circuncisión ya no quiere decir nada. Lo que yo quiero, lo que Dios quiere es que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de sus mandamientos? Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. ¿Qué otros mandamientos? No comer carne con sangre, no cometer fornicación, no hablar, ¿cómo se dice? No andar en chismes, no andar en contiendas, no andar en violencia, ¿verdad? Los mandamientos de Dios.
Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces empezamos a decir, ¿sabes qué? Dios me hizo como me hizo. Y como me hizo, me amó y me salvó. ¿Verdad? Dios me hizo blanco, Dios me hizo moreno, Dios me hizo asiático, Dios me hizo indio americano. Pero aún así, Dios me amó donde estoy y ahí le voy a servir al Señor. ¿Verdad? Eso debe levantar una gran carga de nosotros, de no andar caminando poniendo cargas sobre nosotros. Acuérdense cuando Pedro se levantó y predicó, reprendieron a Pedro porque andaba, ¿cómo estuvo la cosa? No me recuerdo. El punto es de que dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres poner cargas sobre la gente que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Entonces, cuando caminamos en el camino del Señor, debemos de caminar en la libertad del Señor. Y miren, si hay algo en nuestras vidas que Dios quiere que saquemos, consultémosle a Dios. Tal vez a Dios no le gusta cómo nos vestimos. A lo mejor si eres mujer y te vistes indecentemente, tal vez eso no le agrade a Dios, pero tienes que buscar a Dios en eso. Tenemos que llegar al punto donde digamos, Señor, si hay algo en mi vida que no te gusta, que no te complace, muéstramelo para sacarlo fuera. Tal vez actitudes. A lo mejor somos muy corajudos, o a lo mejor somos muy impacientes, a lo mejor somos muy groseros con la gente, ¿verdad? Les hablamos groseramente o irrespetuosamente, y a lo mejor son cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Pues tenemos que consultar a Dios y, Señor, dijo, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí que no te agrada para cambiarlo? Deja que Dios te diga, ¿verdad? Busca, a veces te habla por la palabra, a veces te habla en oración, pero si hay cosas en nuestra vida que tenemos que sacar, consultemos a Dios, pero no caigamos en las tradiciones de los hombres. ¿Se acuerdan que Jesús reprendió a los fariseos y le dijo, ustedes hacen la tradición de hombres como si fuera la palabra de Dios, pero ignoran la palabra de Dios, ¿verdad? Si no, vamos a poner cargas, o nosotros vamos a andar caminando en culpabilidad todo el día con cargas que Dios no nos puso encima, ¿verdad? Caminemos en la libertad de Dios. Y una vez más, desarrollemos nuestra relación con Dios. Decir, Señor, ¿qué hay en mi vida que quieres que saque? A lo mejor estamos pasando mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo en los juegos, mucho tiempo en internet, no sé. Dios sabe. Por eso debemos de consultarlo a él y decir, Señor, muéstrame. A lo mejor dice, hijo, no estás pasando tiempo conmigo. No estás leyendo la Biblia como quiero. No estás orando como quiero. ¿Verdad? Quiero que compartas más mi palabra con otros. Y Dios comienza a trabajar en tu corazón. Pero, ¿cuál es el punto? Tenemos que consultarlo a Él. Y Él nos dice, Él nos habla. Y es más, Él nos abre las puertas para que podamos agradarlo. ¿Okay? Entonces, no se trata de hacer esto o lo otro, se trata de la relación con el Señor. Amén. Y claro, pues obedecer lo que es obvio en la Biblia, ¿verdad? Dejar las obras de la carne y caminar y dar fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el insistir en que una persona debe abandonar su identidad racial y cultural lleva a una forma de legalismo. Imagínate que dijeran, no, ya no puede ser mexicano, ya no puede ser blanco, no puede ser negro, ya no puedes practicar lo que practican en tu cultura, ya no puedes usar esa palabra, tienes que usar la otra palabra, ¿verdad? Eso no es Dios. Lo que Jesús quiere es que nosotros guardemos sus mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Camina en el fruto del Espíritu Santo, deja las obras de la carne, apártate del pecado. Eso es lo que Dios quiere. Y como les digo, dejen que Dios trabaje en nuestras vidas, dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas y que lo vaya quitando, ¿verdad? Es como el diamante cuando lo están purificando, ¿verdad? Que pasa por un proceso, que Dios nos trae y nos quite esas imperfecciones, esos defectos de carácter que tenemos,
para que lleguemos a ser como Él quiere que seamos. Eso es lo importante. Eso es lo que le escribió a los corintios. Hey, no anden dejando sus esposas, no anden dejando sus esposos, no anden tratando de circuncidarse o revertir la circuncisión. Están en Jesús, están en Cristo, ¿verdad? Más bien, obedezcan a Dios. Obedezcan a Dios. Entonces Pablo estaba poniendo en orden los pensamientos de la iglesia en Corinto. Les estaba ordenando que ordenaran sus pensamientos bien, ¿ves? Pero por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Ok, vamos a seguir. Versículos 20 al 21 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamando siendo esclavo, no te dé cuidado, no te preocupes, dice. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces, ¿qué ven sus papeles? Dios nos llama a ser fieles en el lugar donde estemos. Dios nos llama a ser fieles en el lugar donde estemos. Ahora, esto no se aplica a nosotros en esos tiempos como en forma de esclavitud, sino como forma de empleados, ¿verdad? Gracias a Dios, pues cuando menos en nuestra sociedad no existe ese tipo de esclavitud, pero si somos empleados, tenemos empleadores. Pero esto es lo que pasaba. Sin duda, algunos corintios miraban hacia abajo a los creyentes esclavos, los que eran libres, ¿verdad? Y los creyentes esclavos se sentían mal, ¿verdad? No, si yo ya estoy en Cristo, yo no debo de ser esclavo, yo debo de ser libre, ¿verdad? Pero pues existían leyes sobre la esclavitud. A veces los esclavos nacían esclavos, o a veces los esclavizaban para pagar deudas. En Israel, si alguien era esclavizado por falta de pagar sus deudas, acuérdense que cada 7 años eran hechos libres, pero en otras sociedades griegas tal vez no, ¿verdad? Sí había forma de que se hicieran libres, pero eran diferentes a las reglas de los judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Que a lo mejor los hermanos libres los miraban de abajo, los esclavos. ¿Sabes que eres un esclavo? Hazte para allá. Y el esclavo se sentía mal y decía, pero no, dice, ya estoy en Cristo, ¿verdad? Y a lo mejor querían insistir en hacerse libres a como era lugar, a lo mejor irse, escaparse, que también traía consecuencias porque iban, los buscaban, los castigaban. Pero, ¿qué les dijo Pablo? Les dijo, ¿saben qué? No, estén contentos en donde están. Ahora, otra cosa, miren, la Biblia ni Pablo nunca están de acuerdo en la esclavitud. La Biblia no dice y tomarás esclavos, no. Sino que el punto aquí es de que no importa en qué estación estés, no importa tu situación, tú puedes servir a Dios. Es lo que está diciendo. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Puedes seguir sirviéndome. Ese es el punto, ¿verdad? Porque acuérdense que existen sociedades donde la gente, todo el país es esclavizado. Un ejemplo, Norcorea. Estudian un poco Norcorea, estudian cómo esa dictadura es absoluta. Allí te dicen hasta cómo debes de pensar. Me acuerdo cuando se murió el papá del presidente que estaba ahora, no me acuerdo su nombre, Kim Jong-un, me parece. Cuando se murió su papá, estaban matando gente que fueron al funeral porque no estaban llorando suficientemente al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Aún en esa situación puedes servir a Dios. No importa la situación. Y es más, debemos orar por nuestros hermanos norcoreanos que tienen una iglesia escondida. Debemos orar por ellos, porque aún en esa situación donde hay tiranía absoluta, están sirviendo a Dios, ¿verdad? Ese es el punto de lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Les decía, encuéntrate donde te encuentres, sé contento y sirve a Dios. Es el mensaje que Dios nos da a nosotros. A lo mejor estamos trabajando en un lugar donde no nos gusta. Por mucho tiempo me pasó eso a mí. Pero Dios me dijo, está contento donde estés.
Tal vez vivas en un lugar donde no te guste, pero no puedes salir. El Señor te dice, está contento ahí donde estés. Conténtate. Tal vez estés en una situación donde no puedes salir por el momento. Dios dice, mira, arregla tu actitud. Sírveme con contentamiento. Arréglate conmigo, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Lo que Dios le estaba diciendo a los esclavos, no se sientan menos. Sirvan a Dios con todo su corazón. Pero, aquí está la cosa. A veces no nos tenemos que quedar en esa situación, ¿verdad? A veces Dios nos permite pasar por un tiempo en un lugar que no nos gusta trabajar, un lugar donde no nos gusta vivir. ¿Por qué? Porque está trabajando con nosotros. Y cuando nosotros arreglamos nuestra actitud para con Dios, entonces a veces Dios nos saca de esa situación. Por eso les dijo, miren lo que les dijo. Dice, si puedes hacerte libre, pues adelante, procúralo más, le dijo al esclavo, ¿verdad? Dice, si lo puedes hacer legalmente de una manera que no te vas a meter en problemas, entonces hazlo. Pero mientras estés en esa situación, está contento. Y muchas veces vamos a encontrar que cuando arreglamos nuestra actitud, viene la respuesta de Dios. Nos saca, nos lleva a otro lugar donde nos gusta trabajar. Ahorita estoy trabajando en un lugar donde le doy gracias a Dios. Digo, Señor, nunca creí que pudiera estar en un lugar donde realmente puedo decir que amo lo que hago. Pero ahí estoy. Pero ¿qué tuve que hacer primero? Tuve que aprender a estar contento en la situación en que me encontraba. Tuve que cambiar mi actitud para que Dios me abriera la puerta a otro lado. Tal vez estés viviendo en un lugar donde no te gusta, pero ahorita no hay manera de que lo arregles. Entonces yo te digo, arregla tu actitud con Dios. Dile, Señor, trae contentamiento a mi corazón para servirte mejor. ¿Verdad? ¿Y qué mejor ejemplo que un esclavo? ¿A quién le gustaría ser esclavo? Trabajar sin que te paguen, a lo mejor ser maltratado, a nadie. Pero el punto es que Dios dice, mira, donde estés, si eres un creyente en Estados Unidos o en Norcorea, tú puedes servirlo. Tu actitud puede ser una actitud de contentamiento. En este país, gracias a Dios, tenemos todo lo que queremos. Gracias a Dios. Hay abundancia, vamos al mercado, hay abundancia. ¿Verdad? Queremos ir a algún lado, pues ahorita estamos limitados, pero nos subimos al carro, nos vamos a donde queramos. En Norcorea no. Ahí tienen que pedir permiso hasta para respirar. Pero el punto es, podemos estar contentos en el Señor. Entonces, ¿cuál es el punto este día de este mensaje? Estemos contentos donde estemos. Aprendamos a tener contentamiento. Amén. Y haciendo eso, vas a ver que tu actitud va a cambiar donde quiera que esté, no va a importar. Vas a tener el gozo del Señor. La gente te va a ver, va a decir, hay algo diferente a esa persona. ¿Por qué no se queja cuando le están pasando cosas? ¿Por qué? Porque está contento. Mira, está viviendo en pobreza. ¿Por qué está contento? ¿Qué está pasando? Ha aprendido a tener contentamiento en el Señor, en el lugar donde está. Esa es la clave. Es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Estén contentos donde estén. Por eso intitulé este mensaje, sé fiel donde te encuentres. Amén. Entonces vamos a ver el siguiente pasaje. Anima a los esclavos. Vamos a ver el verso 22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Pablo les afirmó a los esclavos, ¿sabes qué? En el Señor eres libre. A lo mejor en esta tierra no eres libre, pero espiritualmente eres libre. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no hay en el mundo caminando ahorita que son libres, pero en su corazón están aprisionados al pecado? Están aprisionados al diablo. A los libres les informó que eran esclavos del Señor, porque si ustedes ven esa palabra siervo en el Nuevo Testamento, significa esclavo. Somos esclavos de Cristo, de Jesús. Somos siervos
del Señor. Por si no sabían, ya sabes. Entonces yo, miren, esclavos, no se preocupen, no se apenen, son libres en el Señor. Y a ustedes los que son libres, adivinen qué, son esclavos del Señor Jesús. Entonces, vamos a servir a alguien sin importar. O vamos a ser esclavos del diablo, o vamos a ser esclavos de Dios. ¿Qué escogen? ¿Vamos a servir al diablo o vamos a servir a Dios? Entonces, cuando les habló de su posición muy elevada que está en el Señor, les dijo, miren, conténtense y sirvan a Dios con un corazón satisfecho. Haz eso y vas a ver cómo va a cambiar tu actitud. El diablo quiere que nos enfoquemos en lo negativo. Oh, que el COVID-19, que está subiendo, que está bajando, que la van a cerrar acá, van a cerrar allá. Oh, los disturbios, que esto y que el otro, y que este político dijo esto y el político dijo otro. El diablo quiere que estemos enfocados en esas cosas. Y sabes que si te enfocas, tu actitud se va a venir abajo, te vas a deprimir. Pero si empiezas a disciplinar tu vida como creyente, empezar a meterte en la palabra de Dios, en la adoración, empezar a meterte en la oración y empiezas a meditar en las escrituras que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy sentado con Cristo Jesús en las regiones celestes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que caminan de acuerdo a la ley del Espíritu y no según la carne. Si empiezas a meditar en las escrituras y empiezas a meditar en la posición gloriosa que tenemos en Cristo y que Él nos ha llamado sus amigos, Él nos ha llamado sus siervos, entonces va a cambiar tu actitud. Amén. Por eso dice la Biblia que no nos conformemos a este mundo. Si las noticias te afectan, apágalas, ni las mires. No te va a pasar nada. La mayoría de lo que dicen son mentiras de todas maneras. ¿Verdad? Está diseñado para controlar a las personas. Está diseñado para mantener a la gente en temor, en miedo. Mejor abre la Biblia, ponte a leerla. Mejor ponte a orar, mejor ponte a adorar. Pon música cristiana, verdadera, y ponte a adorar al Señor. ¿Verdad? Y vas a hallar que en el lugar donde estás, donde te encuentras, vas a tener contentamiento. Vas a tener contentamiento. No te enfoques en lo que está pasando, los tiempos están empeorando, pero fue profetizado, pero Dios no nos dijo que nos enfocáramos en eso. ¿Qué dijo? Dice, cuando veas que todo esto pasa, levanta tu vista. Dice, levanta, alza tu cabeza, porque tu redención está muy cerca. Estamos muy cerca de la venida del Señor, hermanos. Estamos muy cerca. Lo más importante que debemos estar haciendo nosotros ahora, los creyentes, es poniendo nuestro corazón bien con Dios. ¿Hay pecado en tu vida? Sácalo. ¿Hay actitudes malas en tu vida? Cámbialas. ¿Hay cosas que tienes que arreglar? Arréglalas. Pongamos nuestro corazón bien con Dios, porque Él viene pronto por su iglesia. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Se está acabando el tiempo, amados hermanos. Se están acabando los tiempos. Si están viendo, todo lo que conocemos como normal está cambiando. ¿Por qué? Porque este mundo se está preparando para recibir a un Mesías falso. La Biblia lo conoce como el anticristo o el antimesías, ¿verdad? Está preparándose el mundo para un sistema mundial, un sistema económico mundial, un sistema religioso mundial y un sistema político mundial. El mundo va para allá, pero corriendo. Ya no es un maratón. Ahora es una carrera de velocidad. Está corriendo a toda velocidad hacia ese gobierno mundial. Entonces, arreglemos nuestras vidas, llenemos nuestras lámparas de aceite, para que seamos como las 5 vírgenes sensatas, que cuando vino el novio por ellas, estaban listas. Arreglemos nuestros asuntos con Dios. Arreglemos nuestros asuntos con las personas, porque Cristo viene muy pronto, ¿verdad? Y si tenemos una actitud de contentamiento,
Vamos a tener un corazón eficaz, un corazón dispuesto, listo para las cosas de Dios. Miren, el pecado, cuando vivimos en contra de la palabra de Dios, nos entorpece, ¿verdad? Como decimos los mexicanos, no agarramos la onda, no entendemos lo que está pasando. Pero cuando estamos contentos, cuando tenemos esa mente en el Señor, estamos bien listos. Empezamos a reconocer las cosas. ¿Sabes qué? Eso es profético. ¿Sabes qué? Eso está pasando. ¿Sabes qué? Pongámonos bien con Dios. Porque Cristo viene muy pronto por una iglesia sin mancha y sin ruina. Amén. Entonces escriban sus papeles. A los ojos de Dios, todos los creyentes son iguales. A los ojos de Dios, todos los creyentes somos iguales. Por eso le decía Pablo, esclavos, no se preocupen. No se preocupen, estén contentos. No te preocupes. En esta tierra a lo mejor las cosas no son parejas, pero con Dios sí. Fíjense lo que dice aquí en Gálatas 3:27-28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué dice Pablo? Estén contentos. ¿Naciste judío? Quédate judío. ¿Naciste gentil? Quédate gentil. ¿Naciste esclavo? Quédate esclavo. ¿Naciste libre? Quédate libre. Pero entiende esto, que en Cristo, en Jesús, no hay diferencia. Y acuérdate que a través de las edades, las cosas siempre han estado en contra de las mujeres, ¿verdad? En ese tiempo ser viuda y no tener hijos era como una sentencia de muerte, ¿verdad? A menos que alguien te llamara para que vivieras con ellos. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, no hay ni varón ni mujer. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el punto? Estemos contentos en el lugar donde nos encontremos. Tenemos un destino glorioso, vamos hacia un lugar eterno, vamos hacia un lugar donde nadie se puede imaginar, ¿verdad? ¿Pero qué? Tenemos que ser fieles a Dios. Dice la palabra de Dios, pero el que permaneciere fiel hasta el fin, dice, este será salvo. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Dios es fiel, pero tú puedes escoger apartarte de Él. No lo hagas. No lo hagas. Si el diablo te está tentando, repréndelo. Si estás viviendo en pecado, arrepiéntete, vuélvete a Dios. El tiempo se está acabando y rápido. Nadie te puede garantizar la vida. Tal vez puedes salir en un momento y puedes encontrar la muerte. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, ponte en bien con Dios. Haz lo que tengas que hacer, pero ponte en bien con Dios. Porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina. Estemos contentos donde el Señor nos quiere tener. Vamos a seguir. Verso 23. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, escriban sus papeles. Sin importar nuestra estación en esta vida, los creyentes le pertenecemos a Dios. Eres director ejecutivo de una compañía grande, un CEO, sé fiel a Dios. Eres un maestro o maestra en la escuela, sé fiel a Dios. Eres una ama de casa, sé fiel a Dios. Eres un oficial en el ejército, sé fiel a Dios. Eres un conserje que limpia las escuelas, sé fiel a Dios. Donde quiera que estemos, seamos fieles a Dios. Dice aquí la palabra es que fuimos comprados con la sangre de Jesús. Entonces ahora somos esclavos, somos siervos de Dios. Dice, no nos hagamos esclavos al hombre. Entonces el esclavo, nosotros los siervos, no debemos rebelarnos y apartarnos del Señor. Le estaba hablando a los esclavos, dice, no se rebelen, no se aparten de Dios. Por eso, si son esclavos, quédate contento donde estás. No te vas a rebelar, ahí quédate. Y a los hombres libres les dice, no usen su libertad
para justificar el pecado tampoco. ¿Se fijan? Porque el pecado nos roba del contentamiento que debemos de tener en Dios. Si estás quejándote, mira, si eres una persona que te la llevas quejándote, que te la llevas murmurando, cuidado, eso es pecado. Porque cualquier cosa que hacemos contrario a la palabra de Dios es pecado. El Señor nos dice, está contento, está satisfecho. Pero si tú te la llevas murmurando, te la llevas quejándote, estás pecando. Santo Dios. Le estoy dando yo mismo, ¿verdad? La palabra también es para mí. Pero pongámonos bien con Dios. Estemos contentos en el lugar donde estamos. Vamos a ver por fin el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Escriben sus papeles. Pablo habló del contentamiento en esta vida, que a veces es muy cruel y dura, ¿verdad? ¿Verdad que la vida a veces es cruel y dura? ¿Verdad? Niños, ¿cómo se dice? Bebés que mueren de enfermedades terribles, divorcio, los hijos pierden a sus padres, quedan huérfanos, o los padres pierden a sus hijos, ¿verdad? Pasan en las cosas en esta vida que son crueles, ¿verdad? Es duro, pero aún Pablo nos dio esta orden. Y ahora, entonces, la pregunta es esta: ¿qué calificación tenía Pablo para andarle diciendo a la gente que fueran contentos? ¿Vivía Pablo en una mansión? ¿Viajaba en jets privados? ¿O viajaba en los mejores barcos que había en ese tiempo? ¿Comía la mejor comida? ¿Vestía a las mejores vestimentas? ¿Estaba calificado Pablo para decir que estuvieran contentos en el Señor? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque acuérdense que a la gente no nos gusta que nos corrijan. Y a veces decimos, hey, ¿y tú quién eres para andarme corrigiendo? ¿Verdad? ¿Cuáles eran las calificaciones de Pablo? ¿Cuál era su calificativo? Vamos a ver eso. Fíjense lo que escribió en la segunda carta a los Corintios. Después les escribió una segunda carta. Después vamos a ver eso. Capítulo 11, versículo 24 y 28. Fíjense lo que escribió Pablo. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque daban 39 latigazos. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, ¿se acuerdan que lo mataron? Dios lo resucitó. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿A quién le gustaría hacer eso? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos lo querían matar, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, ¿verdad? A veces tenía que ayunar a Pablo porque no tenía que comer, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjense, no se estaba quedando de eso, su preocupación por las iglesias. Entonces, y Pablo decía, ¿saben qué? Estén contentos donde están. Yo pienso que yo con un azote de 39 hubiera tenido, ¿verdad? Dice que le dio 3 veces, ¿verdad? O perdón, ¿cuántos? 5 veces. Multipliquen 5 por 39 en matemático. Y fíjense, y aún así, Pablo decía, estén contentos donde estén. ¿Verdad? Por eso Pablo no se avergüenza de decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Es tremendo eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el punto de todo esto? Que no importa dónde estemos, podemos servir a Dios. Podemos ser fieles y podemos estar contentos. Amén. Ese es el punto. Y Dios quiere que nosotros que corrijamos nuestra actitud a Él. Sí, Señor, ¿saben qué me ayuda mucho a mí? Dar gracias.
Me ayudó mucho cuando estaba en una situación donde me sentía miserable. Decía, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy acá? Y un día, estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. Y dije esta simple verdad, dije, Señor, escojo darte gracias con un corazón agradecido. Es lo que dije. Dije, Señor, ¿sabes qué? Y nótense eso, dije, escojo, porque no es un sentimiento. Así como perdonar a alguien no es un sentir que te levantas, ¿sabes qué? Voy a ir a perdonar al que me hizo tanto daño. No es un sentimiento, es una decisión. Entonces, nuestra actitud es una decisión. Decir, ¿sabes qué, Señor? Escojo darte gracias con un corazón agradecido. Y eso es lo que empecé a hacer. Empecé a dar gracias. Me empecé a enfocar en las cosas que Dios me ha dado. Y me di cuenta que soy un hombre muy bendecido. Dije, Señor, gracias. Y con el tiempo, ¿saben qué? Dios cambió mi situación. ¿Por qué? Porque aprendí a ajustar mi actitud de mi corazón. A lo mejor lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros, a lo mejor nos encontramos en una situación donde no nos gusta, pero a lo mejor Dios está esperando que hagamos un ajuste a nuestra actitud y digamos, Señor, gracias. Y ahí me empecé a dar cuenta que empezó a cambiar mi actitud, empecé a sentirme contento, empecé a realizar lo bendecido que soy. Tal vez usted me está escuchando, va a realizar lo bendecido que es usted. Porque el diablo nos tiene enfocándonos en lo negativo, pero si escogemos, nos enfocamos en cuán bendecidos somos y empieza a cambiar nuestra actitud. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con Pablo. Dice, miren, pasé todo esto, mi más grande preocupación es por todas las iglesias. Es lo que le preocupaba. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ok, y terminamos con esto. Dice Filipenses 4:11-13, dice, hablando Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Fíjense eso. Es una decisión. El estar contento es una decisión. Señor, escojo estar contento. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Verdad? Dice, no, era de Efesios, perdón. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, aquí está la clave de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que nos debemos saber todo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, he aprendido a estar contento en toda situación. Es lo que dijo Pablo. Y nos dio la clave. Filipenses 4:13. Cuando nos encontremos luchando, cuando nos encontremos tristes, cuando nos encontremos desanimados, cuando nos encontremos frustrados, cuando lleguen los golpes de la vida que nos llegan a todos, créanme, nos llegan a veces golpes severos y sin misericordia llegan los latigazos. A lo mejor físicamente no hemos recibido latigazos, pero créanme que todo creyente en el Espíritu ha recibido latigazos. Podemos decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la clave. ¿Estás batallando? Escoge estar contento. Y apréndete la escritura que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aprendamos a ser fieles, a estar contentos donde nos encontramos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que lo hace posible. A veces parece imposible, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo lo hace posible. Yo entiendo, yo he estado ahí. Yo sé lo que es levantar mi puño al cielo y decir, Señor, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Yo sé, yo entiendo, pero tenemos que escoger, hacer una decisión de que vamos a poner nuestra fe en el Señor y que vamos a estar contentos en Él. Amén. Porque pase lo que pase, como dice la Escritura, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese canto hermoso, ¿verdad? Entonces, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Ok, en conclusión. Un elemento de gran importancia para alcanzar la madurez espiritual es el contentamiento. Es a saber, aprender a encontrar satisfacción en la situación donde estemos. Haciendo esto, obtendremos fuerzas para ser fieles a Dios hasta el final. Esa es nuestra meta, ser fieles hasta el final. ¿Verdad? No llegar a una tercera parte, a la mitad, 3/4 partes, 7/8, no. Llegar hasta la meta, hasta el final. Cruzar la línea. Para que una persona gane la carrera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cruzar la línea, la finish line, ¿verdad? Y si se queda corto 1 centímetro, no termina la carrera, no puede ganar. Entonces, para que nosotros ganemos espiritualmente, tenemos que cruzar la línea. Una vez más lo voy a leer. Un elemento de gran importancia para alcanzar la madurez espiritual es el contentamiento. Es a saber, aprender a encontrar satisfacción en la situación donde estemos. Haciendo esto, obtendremos fuerzas para ser fieles a Dios hasta el final. ¿Amén? Ok, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, Señor, sino que nos has llenado con tu precioso Espíritu Santo. Señor Jesús, esta mañana te queremos pedir que nos ayudes para estar contentos en la estación de vida en que nos encontremos, Padre, que aprendamos a encontrar nuestro contentamiento en ti. Señor, te pedimos perdón esta mañana si hemos estado quejándonos, si hemos tenido malas actitudes, si hemos estado murmurando. Señor, perdónanos, lávanos, límpianos con tu sangre y ayúdanos, Señor, a estar contentos en la estación que estemos. Señor, danos fuerzas para poder enfrentar las cosas que van a pasar, que van a suceder, y que siempre encontremos nuestra fe en ti, como está escrito, Señor, ahí en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias te damos, Señor, esta hermosa mañana. Bendice a tu pueblo y llénalo, Señor, con tu precioso Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pongámonos de pie para recibir la bendición. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Amén. Shabbat shalom, Dios les bendiga. Tengan una semana gloriosa. Amén.